si esa es mi voluntad. Bienvenidos a Sabiduría para Ganar con Alberto Gloria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Sabiduría para Ganar. Yo soy Alberto Gloria y estoy muy contento de que una vez más me permita entrar a su vida a través de su aparato televisor. Voy a hablarle acerca de el secreto para recibir. Si usted acaba de encender su televisor o nos acaba de sintonizar, usted está en el programa Sabiduría para Ganar. Mi nombre es Alberto Gloria y el tema de hoy es el secreto para recibir. Bien, voy a compartir con usted un principio escritural. Recuerde, la palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida. Conocer, creer y hacer las enseñanzas de la palabra de Dios es lo más importante en la vida de un creyente que quiere tener éxito, que desea tener éxito en la vida, en esta vida terrenal y en la vida eterna. Ahora, nunca confunda la Biblia con un libro religioso. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia tampoco es un simple libro de historia judía. La Biblia es el compendio de sabiduría que usted necesita, la colección de sabiduría que usted y yo necesitamos para tener éxito en la vida. Todo problema en la vida tiene una respuesta en las Escrituras. Sabiduría es la respuesta escritural, la solución escritural para cada problema que usted tiene enfrentando en su vida. Recuérdelo, sabiduría entonces es la respuesta o la solución escritural para cada problema que usted enfrenta en la vida. Y hoy voy a compartirle un principio de la palabra de Dios, un principio escritural, un principio espiritual que puede llevarlo a usted, como me ha llevado a mí y ha llevado a muchísima gente más, a una vida de recibir bendición sobre bendición sobre bendición, de manera que usted pueda vivir una vida bendecida, una vida plena, una vida abundante. El secreto para recibir está en la palabra de Dios. Quiero leerle unas palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Este es un principio que yo he abrazado y que ha transformado mi vida entera. Porque yo estoy seguro que todos queremos recibir. Usted quiere recibir. Y como lo dije al principio, muchos de ustedes necesitan recibir. Ahora, cuando hablo de recibir cosas buenas. Hablo de recibir bendiciones. Hablo de recibir provisión. A todos nos gusta recibir regalos, por ejemplo. Recibir dádivas. Recibir aumentos salariales. Recibir nuevos contratos, nuevos clientes. Recibir nuevas oportunidades que redunden en progreso y en éxito en nuestra vida. Sea en lo espiritual, en lo emocional o en lo físico. Hoy voy a enfocarme principalmente al área financiera. ¿Cuál es el secreto para recibir en el área financiera? Ahora, Lucas 6:38 dice así: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Note qué importante es esto. Con la misma medida que usted mide, se le va a volver a medir a usted. Entonces, el secreto para recibir, mis queridos amigos, es dar. Ahora, pero no se conforme con esto, porque quiero hablar un poquito más de lo difícil que es dar y de por qué es difícil dar, pero qué es lo que desata cuando damos, o qué es lo que se desata más bien cuando nosotros damos. Entonces, Jesús enseñó y dijo esto, el Señor: dad y se os dará. Si quieres recibir, tienes que aprender a dar, tienes que aprender a soltar. Y si tú das, dice el Señor, no se te va a regresar lo que tú diste, pero se te va a regresar multiplicado. Dice, dad y se os dará, medida buena. Se te va a regresar una buena medida. Está hablando de ese momento cuando los agricultores habían recogido ya el grano y entonces lo estaban depositando en costales, como cuando se cosecha el frijol, por ejemplo, para que usted me entienda mejor, o el elote, el grano del elote se empieza a poner en costales. Bien, se echa el producto en el costal y se llena. Esa es una medida buena, pero luego es decir, que se le llena con la capacidad que tiene el costal. No se le pone menos, ni un cuarto, ni un medio. Se llena, es una medida buena. Pero dice, una medida buena, remecida, significa que se mece un poco ese costal para que le quepa más y se vuelve a poner medida y producto en él. Luego dice, apretada.
se aprieta todavía más para poder seguir poniendo allí, y luego finalmente dice rebosando, es decir, hasta que se derrame la bendición sobre este costal. Bueno, así es como a usted y a mí se nos va a dar si nosotros aprendemos a dar. Si nosotros aprendemos a dar, vamos a recibir una medida buena, una medida remecida, una medida apretada, una medida que rebosa. Dice, porque con la misma medida que tú mides, a ti se te va a volver a medir. Si tú mides con mezquindad, a ti se te medirá con mezquindad. Si tú mides con generosidad, se te medirá con generosidad. Entonces, el secreto para recibir es dar. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil dar? ¿Por qué es tan difícil dar? Si yo entiendo que dar me posiciona en el lugar de recepción, donde yo voy a recibir beneficios y bendiciones, ¿por qué me es tan difícil dar? Porque dar es una experiencia de muerte. Sí, así como escuchaste. Dar es una experiencia de muerte. Cuando yo doy algo, yo tengo que dejar morir ese algo. Miren lo que enseñó el Señor Jesús también en el Evangelio de San Juan, versículo número 24, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ve? El apóstol Pablo nos enseñó que el dar es como el sembrar. El apóstol Pablo nos enseñó claramente la ley de la siembra y la cosecha. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, de hecho todo el capítulo 8 y capítulo 9 de segunda de Corintios son dos capítulos enteramente consagrados al área del dar, y ahí nos habla en el capítulo 9 que el que siembra generosamente, generosamente cosechará, pero el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Entonces el dar y el recibir es como el sembrar y el cosechar. Y Jesús nos enseñó que dar es como dejar caer un grano de trigo, pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces queda solo, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Usted ve, la única manera de que podamos recibir es que tenemos que aprender a dejar morir lo que Dios nos está pidiendo. Recuerde, el secreto de recibir está en el dar, en la capacidad de dejar morir aquello que Dios nos está pidiendo. No se vaya, ya regreso para continuar con el secreto para recibir.